Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16. También, último aviso antes que se me vaya, los días miércoles hay reunión de oración. Nuestra hermana Ana está juntándose con varios hermanos ahí el día miércoles a las 8:30. A las 8 los días miércoles para orar. Si alguien quiere sumarse a estos hermanos de Santiago y Melipilla que están orando por Vida Real Santiago y Vida Real Melipilla, contáctese con la hermana Ana Zamora y ella va a compartir el link porque es una reunión virtual por Zoom. No es necesario que usted salga de su casa, pero es un muy buen tiempo de oración. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Hoy día quiero compartir una enseñanza en el título, en el nombre de Jesucristo. Dice así el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Este texto que hemos leído está inserto en lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos todavía en el tiempo estuvo ya en la región o en el país de Grecia como nosotros lo conocemos. Él llegó ahí en el norte de Grecia por una visión que tuvo, una visión que entendió que era de Dios, un hombre que en una visión y un sueño le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Sabemos que el Espíritu Santo le privó a Pablo y su equipo en este segundo viaje misionero continuar predicando el evangelio en parte de lo que es hoy día Turquía. Llegando a Macedonia y yendo a la ciudad de Filipo, una ciudad también muy importante, encontramos los primeros conversos en este segundo viaje misionero. Una mujer llamada Lidia, una vendedora de género de púrpura, un negocio que en ese entonces era muy lucrativo. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada cómo Dios y el Espíritu de Dios guió a Pablo a otra región que tal vez él no tenía todavía en sus planes, pero Dios sí lo tenía en sus planes. Lo llevó para predicar el evangelio, y cuando lo llevó a predicar el evangelio, él se dio cuenta de que había un propósito de Dios en esa región. Hubo frutos de la predicación del apóstol Pablo. Y vemos que esta mujer no tan solo se convirtió por la predicación de Pablo, sino que su familia también se convirtió en la ciudad de Filipo. Sabemos que Pablo, cuando entraba a una ciudad, él buscaba llegar a una sinagoga para entrar ahí y en el contexto judío predicar la palabra de Dios, que era la Biblia, el Antiguo Testamento, y a través del Antiguo Testamento probar a judíos, probar a aquellos que eran del pueblo de Dios, que Jesucristo era el Mesías esperado, el Salvador, y que debían creer en él. Bueno, en Filipo, como no había al parecer una sinagoga, ellos buscaron con su equipo de ministerio, tal vez Silas, Timoteo y al parecer Lucas se incluyó también, buscaron un lugar donde tal vez algunos que adoraban a Dios se juntaban para orar, para adorar a Dios. Y vimos la semana pasada que ellos fueron a un río y en ese río encontraron a ciertas mujeres orando a Dios. Y dice la Escritura que cuando Pablo llegó, comenzó a hablar con ellas, no a proclamar, a predicar, sino a hablar, dice la Escritura. Y estuvimos viendo que Dios abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia para que recibiera, escuchara y recibiera las palabras de Pablo sobre Jesucristo. Ella, recibiendo las palabras, se convirtió. Y Dios comenzó a hacer una obra en lo que era la región de Macedonia y Grecia hoy en día.
En el versículo 16, el texto del libro de Hechos nos muestra más de lo que fue el trabajo del apóstol Pablo con los hermanos que trabajaban con él en esa región de Macedonia y al parecer tal vez todavía en la ciudad de Filipo o en sus alrededores. Y es aquí desde el versículo 16 al 18 parte de una historia nueva, algo diferente en el ministerio misionero del apóstol Pablo, en lo que tal vez hasta ahora nosotros hemos leído. Recordemos que en el capítulo 13 del libro de Hechos, Pablo con Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo para la obra misionera y recién estamos en el capítulo 16. Muchas cosas han pasado, pero aquí Pablo comienza a enfrentar algo tal vez diferente para él como ya discípulo del Señor y apóstol en el ministerio, en misiones, en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Comenzó a experimentar lo que era un encuentro de poderes. Un encuentro de poderes. Este texto que acabamos de leer nos muestra y nos revela una realidad que muchas personas y tal vez también muchos cristianos desconocen. Desconocen una realidad que existe, que es verdadera y que tiene que ver con el mundo espiritual. A veces cuando hablamos en la iglesia del mundo espiritual, algunos comienzan a tener algo de picazón porque es algo muy místico. Ya no estamos poniendo místico. Pero la verdad nosotros debemos estar tranquilos si la Escritura, la Biblia nos muestra de que hay una realidad espiritual que tal vez desconocemos, no sabemos mucho. Pero si vemos en la Escritura que Dios nos revela, nos muestra hoy día que hay un mundo espiritual que tal vez no tenemos mucha información, pero que es real, debemos estar tranquilos que la Escritura nos enseña. Y si Dios en su soberanía dispuso que en la Escritura, en la Biblia, se registraran estos eventos, es porque es algo de lo cual la iglesia y cada uno de nosotros como cristianos debemos estar atentos, que tiene que ver con un encuentro de poder, un encuentro de poderes. Nosotros sabemos desde el principio de Génesis que Dios, quien creó todo lo que existe, animales y al ser humano, no se trataba solamente de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ángeles, de Adán y Eva, el ser humano y los animales. Nosotros sabemos desde el Génesis de que había también un enemigo, un adversario, Satanás, el diablo, alguien muy astuta, se le llama la serpiente antigua, el dragón, el mentidor, el príncipe de este mundo. Y no tan solo la Biblia nos habla y deja registro que hay un adversario, no tan solo de Dios, sino que la Biblia también dice que este ángel que fue creado por Dios perfecto y santo, quien se contaminó y dijo en su corazón, seré como a Dios, subiré sobre las estrellas y pondré mi trono allá para ser como el Altísimo. Se contaminó y se rebeló contra Dios. Este ser creado perfecto, pero que decidió en su libertad rebelarse contra Dios, lo vemos en la Escritura interviniendo en la historia de la humanidad. Interviniendo también en el plan de Dios, no para apoyar, respaldar el plan de Dios, y ojo con esto porque vamos a hablar de esto, sino que este adversario, como la Biblia dice de Dios, también es un adversario de usted y de mí. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Así también lo dijo el apóstol Pedro cuando habló acerca de este adversario Satanás, el diablo, diciendo que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios, velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. La verdad es que la Biblia habla mucho acerca de este enfrentamiento de poderes. Habla de un reino del Señor Jesucristo y habla de un reino de tinieblas. En este reino de tinieblas, muchas gracias, hay un príncipe, no hay un rey, el príncipe de este mundo. Pero en el reino de Dios hay un rey. Y hay un rey que es rey de reyes, señor de señores. Y eso marca una gran diferencia en esta realidad espiritual. El negocio del enemigo, de este adversario, Satanás, el diablo, es que usted no se entere nada de esta realidad espiritual. Ese es su negocio. Que usted sea y yo seamos ignorantes
frente a esta realidad de encuentros de poderes. Eso es lo que busca. Que las iglesias y los cristianos seamos pasivos y no estemos cuestionándonos o preguntándonos, queriendo saber sobre esta lucha de poderes, sobre esta realidad espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros, los hijos de Dios, nos damos cuenta de esta realidad, en el momento en que nosotros, los hijos de Dios, nos damos cuenta de que hay un adversario y no tan solo que este adversario está solo, en el momento en que nos demos cuenta que Dios nos llama a una lucha espiritual, en el momento en que usted como cristiano y como iglesia nos dispongamos a ser parte de esta lucha espiritual, ¿sabe lo que va a ocurrir? El adversario va a ser completamente derrotado. Él lo sabe. Y por eso Él quiere y trabaja para que el pueblo de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, no levanten polvo. No se animen a tomar las armas que Dios le ha dado y la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia y como cristianos para resistir al diablo, como dice la Escritura, y buscar que la voluntad de Dios se haga. Pero Pablo tuvo que enfrentar esta realidad. Y yo quiero decirle, aunque usted no se da cuenta, usted está enfrentando esta realidad todos los días. Usted está enfrentando esta realidad, este encuentro de poder, esta lucha espiritual. ¿Sabe dónde? En su matrimonio, en su familia, en su hogar, en su casa ahí. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay muchas cosas que están ocurriendo en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, que usted y a veces nosotros no nos damos cuenta que eso no proviene de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nosotros vivimos cumpliendo la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a vivir en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra finanza, en nuestro trabajo y aún en la iglesia. Cosas buenas, agradables y perfectas. Pero si nos encontramos viviendo en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en nuestra vida, en todas las áreas, todo lo contrario, hay que cuestionar y hay que preguntar ¿por qué tantas adversidades? ¿Por qué tantos problemas? El Señor Jesucristo habló de Él diciendo que Él es el buen pastor. Y Él vino como buen pastor para dar su vida por las ovejas. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, pero Él habló acerca de un ladrón, de un adversario que vino para matar, robar y destruir. Este adversario, Satanás, el diablo, eso es lo que busca en su familia, es lo que busca en mi familia, en mi persona, en usted, en la iglesia de Cristo, robar, matar y destruir. ¿Usted estaba atento a eso? ¿Qué estaba haciendo al respecto usted? Porque una cosa es saber y estar atento y otra cosa es qué estoy haciendo al respecto. Porque si no estamos haciendo nada al respecto, la verdad, queridos hermanos, no sirve de nada estar consciente de esa realidad. Un cristiano, un hijo de Dios, no está llamado para ser víctima. Está llamado, como dice la Escritura, a vivir en victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es así como estamos viviendo nuestro día a día, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia. De gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿O será que estamos llenos de dificultades? Estamos llenos de contrariedades. Estamos llenos de muchas cosas que la verdad nos hacen muy difícil avanzar. Dice la Escritura en el versículo 16, mientras íbamos al lugar de oración, y lo más probable que era Pablo con sus hermanos, discípulos, compañeros de trabajo, Silas, Timoteo, tal vez Lucas incluido, no solamente, aquí no indica nombres, pero en el contexto podemos tal vez pensar en ellos. Dice que mientras iban al lugar de oración. ¿Y por qué iban al lugar de oración? ¿A qué iban a ese lugar de oración que también se habla cuando fue la predicación de Lidia? ¿A qué iban al lugar de oración? ¿Iban a pasear? ¿Iban a hacer acto de presencia?
iban a timbrar tarjeta, iban a estar ahí porque era el lugar de oración y había que estar ahí. Pues somos cristianos, hay que estar en el lugar de oración. ¿Qué nos dice el contexto de la Escritura? Ellos iban con un propósito ahí, un propósito que venía de Dios. Lo vemos en el contexto que buscaban dónde predicar el Evangelio, que buscaban dónde anunciar que Jesucristo es el Señor, el Mesías, Rey de Reyes. Buscaban un lugar donde las personas adoraban a Dios, un lugar de oración. Pero es interesante lo que nos encontramos aquí, lo que Dios revela. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Yo quiero dejar claro desde un principio, este espíritu de adivinación que habla aquí no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cuando habla aquí acerca de un espíritu de adivinación, está hablando de un espíritu inmundo, un ángel caído, depravado, un ángel que se rebeló contra Dios, un demonio. La Biblia habla de que cuando Pablo fue a un lugar de oración, no se encontró con hermanos orando, no se encontró con hermanos cantando al Señor. Dice que se encontró con una muchacha, una mujer esclava, que estaba poseída con un espíritu de adivinación. Y esto nos muestra muchas cosas de la vida real, muy prácticas. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir a adorar a Dios en el día domingo en la mañana y cuántos problemas tenemos antes de salir de la casa? A veces queremos ir a adorar a Dios, a orar, y cuando vamos en el camino hay problemas. A veces queremos obedecer a Dios en nuestro trabajo y despertamos en la semana inyectados de poder del Espíritu y con el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos en el trabajo son problemas, dificultades o tal vez un sobre azul. Está despedido. ¿Cuántas veces nosotros queremos predicar el Evangelio y estamos con tanto entusiasmo y la primera que le predicamos o tenemos el intento de predicar es una persona que nos trata súper mal? Y tal vez decimos, bueno, es una, pero ¿qué pasa si vamos con otra y nos trata igual? Una tercera, una cuarta y no quiere saber nada. ¿Cómo estamos? A veces salimos de aquí escuchando la palabra del Señor, pero en la semana vivimos en tristeza, en depresión, en desánimo, por las cosas que nos toca vivir en nuestro trabajo, en el país, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿Ese es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Será que eso es lo que el Espíritu de Dios está provocando? Ellos fueron a un lugar para hacer la voluntad de Dios. ¿Con qué se encontraron? Con oposición. Se encontraron con una sorpresita. Se encontraron con una lucha de poderes, con una realidad espiritual. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Sabe? Yo quiero contarle algo. Es algo un poco sorprendente cuando nosotros hablamos de lucha espiritual en la iglesia, encontrar con hermanos que no saben mucho de esto, pero es sorprendente encontrarnos con hermanos que les da miedo este tema de la lucha espiritual. Que les da miedo. El pastor va a enseñar sobre lucha espiritual. No, mejor tengo otra cosa que hacer. Voy a ponerlo en la agenda. Es que esos temas como que, me dan como cosa esos temas. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de lucha espiritual, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que viene a mi mente sobre la lucha espiritual? Caos. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué fotografía tiene usted? El pastor va a predicar sobre lucha espiritual. ¿Qué fotografía viene a su mente? Dígalo, si yo sé. Exactamente, un endemoniado, el diablo, ¿cierto? Y por eso muchos, cuando hablan de lucha espiritual o tratan estos temas de lucha espiritual, tienen esa imagen. Porque lamentablemente, yo quiero decirles, nosotros como pueblo de Dios hemos sido sumamente ingenuos. Porque una de las armas del enemigo para inmovilizar al pueblo de Dios, adivine cuál es. El miedo, el temor.
Y mientras nosotros como cristianos, muy amables, muchas gracias, tengamos más temor a Satanás, el diablo, que amor, adoración a Dios, adivine quién está ganando. Lamentablemente estas cosas nos dan cuenta de que nosotros como pueblo de Dios nos falta mucho aprender. Debemos conocer a nuestro adversario, porque si no lo conocemos, él se va a aprovechar, él se va a reír, y cuando él se ríe, son risas bien burlescas. Él va a buscar que usted sienta vergüenza. Él va a buscar con una risita, cree que está haciendo la voluntad de Dios, cree que va a ir creciendo. No sabe que lo tengo aquí. Pablo se encontró con una realidad espiritual que usted, quiéralo o no, está viviendo hoy día, esta semana, y yo quiero decirle en este momento. La lucha espiritual, la lucha que tiene que ver con este encuentro de poder, no tiene que ver solamente con endemoniados. ¿Hay alguien aquí endemoniado? Según la televisión, ¿cómo son los endemoniados? Según Hollywood. ¿Cierto? Que hacen el show y todo eso. ¿Hay alguien caminando de espalda acá? ¿Alguien subió las escaleras caminando de espalda? Con sus piernas, sus brazos torcidos. ¿Alguien subió así? ¿Alguien está moviendo la cabeza así para atrás y todo eso acá? Entonces no hay lucha espiritual. Porque no hay nadie endemoniado. Ese es el concepto que tenemos de lucha espiritual. Pero no sabemos que el enfrentamiento de poder es muy sutil. Y comienza muchas veces y no se ve, pero está siendo muy real. ¿Y usted sabe dónde? Aquí. Esa es la batalla que hay en la mente. Los pensamientos que estamos teniendo. Los pensamientos que estamos cobijando, las voces que estamos escuchando ahí. Pensamientos que a veces ya sí estoy pensando esto y ni siquiera sabemos quién puso ese pensamiento ahí. La lucha espiritual no tiene que ver con gente dando vuelta a su cabeza, cosas así. Sí, tiene que ver con personas poseídas por espíritus inmundos, sí, aquí lo vemos. Pero la lucha espiritual, queridos hermanos, tiene que ver con un enfrentamiento de poder, de anular, y específicamente aquellos que buscan adorar a Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren que el reino de Dios avance. Porque si alguien, un hijo de Dios, una iglesia no está haciendo mucho, yo le digo que el enemigo está muy, pero muy contento. Él no estaba contento con Pablo. Y por eso cuando ellos fueron para cumplir la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, dice que salió esta mujer guiada por este espíritu de adivinación. Y dice que daba grandes ganancias a sus amos y adivinos, porque uno sabe, muchas veces, y me ha tocado conversar con jovencitos y personas, dicen, no, es que servir a Dios, estoy perdiendo mi vida. Estoy perdiendo mi vida. Me ha tocado hablar con personas así, no, es que servir a Dios, ocupar mi tiempo para Dios, es perder la vida. Pero dice que este espíritu inmundo a los amos de esta mujer, ¿qué es lo que le estaba dando? Muchas ganancias. Porque así es el sistema en el mundo. Servir al enemigo, a este adversario, parece que podemos tener muchas regalías y ganar mucho más que tal vez servir a Dios. A veces servir a Dios implica tiempo, energía, que yo puedo ocuparlo en otras cosas. Pablo decidió obedecer, servir a Dios, y nos dice aquí que él tenía grandes ganancias. Pero dice que esta mujer esclava por este espíritu inmundo también daba muchas ganancias y regalías a sus amos. ¿Cómo? Adivinando. Pero fijémonos cómo este espíritu de adivinación operaba aquí. Dice hablando de esta joven poseída por este espíritu de adivinación, versículo 17, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de la salvación. ¿Será que este espíritu de adivinación estaba mintiendo? ¿Estaba engañando a la gente?
Estaba diciendo la verdad, ¿cierto? Estaba diciendo la verdad. Pablo con sus compañeros son hombres, siervos del Dios Altísimo. Este espíritu estaba diciendo la verdad. Y qué mejor promoción a todos. Oigan, estos son hombres de Dios que están sirviendo al Dios Altísimo. ¿A quién no le gustaría una promoción así? ¿Cierto? Que la gente sea, aquí hay una iglesia, vengan, acá. Tremenda promoción. A veces que tenemos que gastar mucho dinero en letreros. Los letreros están súper caros. Y esta promoción, ¿qué tal? Una mujer adivina, que era ya conocida por muchos. Imagínense, aquí están los hombres de Dios, servidores de Dios. Y no tan solo los identifica como hombres de Dios, sino que dice quienes le proclaman el camino de la salvación. Vengan, sean salvos, aquí están, ellos les pueden ayudar. Uno puede decir, pero eso no está mal. Dejemos que ella lo haga. ¿Ya? Bueno, ok, es del equipo contrario. Hoy día creo que es el clásico, ¿no? No sé, del Colo-Colo. Hoy día es el clásico. Ah, sí, está bien. Que la U juegue para el Colo y el Colo juegue para la U. Ese es el sueño ideal de los de la U y del Colo-Colo, ¿cierto? Que ellos jueguen para nosotros, que se equivoquen. Pero es interesante que aunque este espíritu de adivinación estaba diciendo la verdad a través de esta mujer, mira lo que dice el versículo 18, la actitud de Pablo, del apóstol, dice, esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo algo, y dijo al espíritu. Debemos fijarnos en algo primeramente. Dice que esta mujer, esta muchacha poseída por este espíritu de adivinación, hacía esta proclamación por varios días. Aquí están los servidores de Dios. Ellos le van a contar del evangelio, del camino de salvación. Lo hacía por varios días. Pero dice que a Pablo le desagradó. ¿Pero por qué le desagradó tal promoción? Tal vez era una ayuda para ellos. Pero ¿por qué dice que le desagradó? La Escritura dice que le desagradó. No es que está bueno, dejémosla. Igual Dios está usando al maligno aquí, ¿cierto? Dejémosla. Si Él tiene el poder para hacerlo. Me hace recordar al Señor Jesucristo. Cuando estaba en una sinagoga predicando, una persona poseída vino y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos quién tú eres, el Santo del Altísimo. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le dijo? Ellos estaban diciendo la verdad, sal de él. Inmediatamente no lo dejó hablar, sal de él. No le dijo gracias porque necesito apoyo aquí, en esta sinagoga. Sal de él, no lo dejó hablar. Me hace recordar al Señor Jesucristo. Y la actitud del apóstol Pablo fue ni un centímetro al enemigo. Ni un centímetro. Pero a veces nosotros damos más que un centímetro. Cuando no oramos. Cuando no obedecemos a Dios en su palabra, le estamos dando más que un centímetro al enemigo, al adversario. El adversario no quiere hacerlo rico a usted, aunque él sabe cómo hacerlo. El adversario no quiere que usted tenga una vida placentera, hermosa, aunque él sabe cómo lograrlo. De hecho, él tentó al Señor Jesús. Si tú te postras delante de mí y me adoras, te voy a dar todo esto de este mundo. Él sabe cómo hacerlo. Pero hay que entender que como hijos de Dios, ¿de quién somos? Que como iglesia, ¿de quién somos? Y la Biblia, Dios nos habla y nos muestra aquí que debemos estar atentos. Debemos estar atentos, velando y sobrios, despejados de mente, para conocer a nuestro adversario. ¿Sabe, hermano, por qué está esto en la Escritura? Porque Dios quiere hablarle a usted acerca de esta realidad. Porque hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida y en la iglesia que no vienen de Dios. Y Él quiere advertirnos, Él quiere ayudarle a usted. Él quiere ayudarle para que abramos los ojos y nos demos cuenta, esto no viene de mí. Esto viene del adversario, de las tinieblas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo que Pablo hizo aquí, yo no quiero este tipo de promoción. Puede decir la verdad, lo que sea, yo no quiero este tipo de promoción porque ¿de dónde venía la promoción? De un espíritu inmundo. No tiene nada que ver con Dios. Apártate de mí, Satanás, dijo el Señor Jesucristo.
Y Pablo dice que le desagradó todo lo que estaba pasando y se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Interesante que Pablo aquí no se dirige a la muchacha, porque debemos fijarnos bien. Era una muchacha esclava. Y como era esclava, sus amos se estaban aprovechando de ella. Era una mujer, era una muchacha creada a la imagen y semejanza de Dios. Fue creada con dignidad. Dios traspasó a cada uno de nosotros dignidad al crearnos a su imagen y semejanza. Pero ¿qué es lo que quiere el adversario de Dios, el adversario de usted? Que usted no viva con esa dignidad de Dios. Que usted no conozca que usted es un ser creado por Dios, por amor, con dignidad. Y que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere darle vida eterna, que Dios quiere cambiar su vida. Eso es lo que el adversario no quiere saber. Y lamentablemente esta mujer no tan solo era esclava en los papeles, en la cultura, en la sociedad, era esclava en su vida, esclava de las tinieblas. Era alguien que no podía tener completa libertad y decir, no quiero nada con esta adivinación. Ella era una esclava por dentro y por fuera. Eso es lo que el enemigo quiere de todos nosotros, aunque seamos hijos de Dios. Él quiere hacernos esclavos por dentro, pero también en lo que es nuestra vida real por fuera, en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere tenernos ahí. Él quiere apretarnos cuando le da gusto. Él quiere hacer de tu vida, de mi vida miserable. Él quiere impedir que hagamos la voluntad de Dios y Él sabe muy bien cómo lograr eso. La pregunta es, ¿estamos dejando que el enemigo haga lo que es su negocio? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos como Pablo molestándonos, desagradándonos porque Satanás es el diablo, porque las tinieblas están ganando centímetros en mi matrimonio, está ganando terreno en mi familia, está ganando terreno en la iglesia, en mi vida, en mis finanzas. ¿Estamos contentos con eso? ¿Podemos vivir con eso? Dice que Pablo le desagradó. Él no se dirigió a la muchacha, porque ciertamente la muchacha estaba ahí. Esa era la realidad. Pero Pablo sabía que había otra realidad, alguien que estaba escondido dentro de esa muchacha. Que otros pensaban, bueno, esta mujer tiene poderes especiales, podemos hacer negocios. Pero Pablo sabía muy bien que dentro de esta muchacha había alguien escondido. Alguien que no tenía buenos propósitos, alguien que no estaba sometido a Dios, alguien que estaba en rebeldía completamente a Dios y quería hacer todo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Pablo pudo ver a esta mujer, pero pudo ver quién estaba escondido en esta muchacha. Yo recuerdo cuando éramos niños y jugábamos a la escondida. ¿Se acuerdan? Yo creo que tal vez todos aquí alguna vez jugábamos la escondida. Y tratábamos de escondernos lo mejor posible para que no nos pillaran, ¿cierto? Nos tratábamos de esconder para que nadie supiera que estuviéramos ahí. ¿Para qué? Para ganar el juego. Yo quiero decirle, ¿sabe? La palabra de Dios está para ayudarle a usted. Nunca debemos cerrarnos a la palabra de Dios, en lo que Dios nos está hablando y enseñando. Si Dios nos habla en su palabra sobre un tema y está aquí en la palabra, es porque es algo importante en su vida, en mi vida. No debemos pensar, no, mira ya, esta es la parte de ciencia ficción de la Biblia. No, Pablo se encontró con esta mujer, era una muchacha. ¿Será que no hay adivinos hoy en día? ¿Será que se acabaron los adivinos solamente en el tiempo de Jesús? ¿Alguien ha conocido un adivino? ¿Ha visto por televisión un adivino? ¿Alguien ha visto, cómo era? Que nos vaya bien, que nos vaya bien. ¿Ha escuchado eso? ¿Quién era? Ah, lo saben bien. Yolanda Sultana. ¿Ustedes han visto cuando muestran donde ella trabaja en su casa, las cosas que tiene en su... ¿Qué cosas ella tiene? ¿Se han fijado? ¿Qué tiene? ¿Sí? Tiene ídolos. ¿Se han dado cuenta de lo que ella tiene cuando han mostrado? Y muchos también brujos y adivinos lo tienen. Tienen vírgenes, tienen la Biblia abierta, tienen rosarios, tienen crucifijos.
Porque de esa manera le dicen a la gente, esto es también de Dios, yo trabajo con Dios. Esta mujer, este espíritu de adivinación estaba diciendo la verdad y lo que era la verdad de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás, el diablo, muchas veces se disfraza, como dice la Escritura, de ángel de luz. No, si esto es inocente. Esto que estoy escuchando, no, si no puede ser, es mi hermano, es mi hermana. Hay que tener mucho cuidado. Aquí Pablo se encontró con una realidad y él sabía de esta realidad. Y por eso cuando se dirigió a esta muchacha, él habló a quien estaba escondido dentro. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Eso es lo que Pablo ordenó a este espíritu inmundo de adivinación. ¿Y qué ocurrió? Y el espíritu salió en aquel mismo momento de esta mujer. Ella siguió siendo esclava por fuera, pero por dentro había conocido la libertad que hay en el nombre de Jesucristo. Esta mujer seguía siendo esclava, los papeles, por poder, por sus amos, pero gracias a Jesucristo, dentro ella conoció la libertad. Ella vio, como decimos nosotros, la luz de Cristo. Y de hecho la Escritura dice que el príncipe de este mundo enceguece el entendimiento de las personas para que ellos no entiendan el Evangelio y se conviertan. Es parte de su trabajo. Pero el Evangelio tiene este poder. Es la luz que alumbra. Es el Evangelio que habla de Cristo, la luz que alumbra este mundo y puede alumbrar a cada persona, sacarnos de las tinieblas, del poder de las tinieblas. En este encuentro de poder, queridos hermanos, ¿quién ganó? ¿Quién ganó en este encuentro de poderes? Uno puede decir, bueno, Pablo ganó. No, Pablo no ganó. Solamente hay un nombre. Solamente hay un nombre que es el vencedor. Pablo usó ese nombre y no lo usó como amuleto, porque Pablo caminaba con ese nombre, con la persona de Jesucristo. Pablo había entregado su vida a Jesucristo. Pablo estaba sometido a Jesucristo. Él no era rebelde a Jesucristo. Él no decía, bueno, vamos, no puedes predicar en Turquía. No, yo quiero predicar acá. Yo quiero hacerlo. No, tienes que ir a Macedonia. A Macedonia vamos. Estaba sometido al nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan. ¿Cuántos estamos yendo? Él tiene la autoridad. ¿Estamos obedeciendo? A veces no nos damos cuenta cuán importante es entender el poder de Cristo, el poder del Hijo de Dios, la autoridad que tiene. Pero también no debemos ser ingenuos y ver y darnos cuenta de la influencia de las tinieblas en esta realidad, en nuestra vida, en la iglesia. ¿Qué está haciendo Satanás, el diablo, en la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo con el pueblo de Dios? ¿Será que nos está dejando tranquilos? ¿Será que Él está, dejemos que hagan las cosas de Dios tranquilos, dejémoslo tranquilo, ¿para qué los vamos a molestar? Que sigan predicando, que sigan creciendo, que sigan ayudando a la gente. ¿Será que esa es la actitud de las tinieblas? Absolutamente no. Por eso Satanás, el diablo, quiere decir adversario, alguien que se opone a Dios y todo lo que Dios ha establecido. La Escritura es bien clara. Dice que Satanás, este querubín, que antes de ser Satanás el diablo era un querubín, era un ángel de Dios protector, era un ángel a quien Dios creó con muchas cualidades. Dice que era perfecto, lleno de hermosura. Dice que él tenía mucha sabiduría, se vestía con piedras preciosas, tenía mucho poder. Pero la Escritura dice que él en su corazón dijo, pero todo esto puede ser mío. Pero así la adoración que yo le doy o veo o protejo que se le da a Dios, toda esa adoración puede ser para mí, porque solamente Él tiene que ser el centro de todo. Y dice la Escritura que se halló en su corazón iniquidad. ¿Por qué? Porque este ángel, querubín, protector con tantos privilegios de Dios, decidió rebelarse contra Dios. La rebelión tiene que ver con la lucha espiritual. Este ángel dice, se rebeló él.
Pero también la Biblia dice que Él arrastró a una tercera parte de los ángeles para que también se rebelaran contra Dios como creación de Él. Y no es que los obligó, los arrastró, no. Dice que los arrastró y estos ángeles, en ese libre albedrío también que Dios les dio a ellos, decidieron rebelarse contra Él. Hay ángeles que se han opuesto a esa rebelión, han luchado con principado y potestad y han decidido ser fieles a Dios. Pero Él arrastró una tercera parte, porque aquel que se rebeló contra Dios, eso es lo que busca. Que su creación, la creación de Dios, se rebele contra el Creador. Veamos el huerto del Edén. La serpiente astuta. Esta serpiente antigua, este dragón, ¿qué hizo ahí en el huerto del Edén con Adán y Eva? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los tentó? Si ustedes comen de este fruto, ¿qué va a pasar con ustedes? Serán como Dios. Lo que él buscó no era hacer a Adán y Eva como Dios, sino que lo que él buscó es que Adán y Eva se rebelaran al único Dios verdadero y a todo lo que él había establecido. Porque Dios le dijo a Adán, pueden comer de todos los frutos que hay aquí, pero menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás buscó que se rebelaran a eso que Dios estableció. Come nomás. Él dijo que van a morir. No, no van a morir. De hecho, se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Comieron. Pero en el fondo, ¿qué hicieron? No es que comieron una manzana, un plátano, una guayaba, lo que sea. Lo que ellos hicieron fue rebelarse directamente a Dios y lo que Él estableció. Podemos ver en la Escritura qué intentó hacer Satanás, el diablo, cuando tentó al Señor Jesucristo. ¿Qué intentó hacer con Él? ¿Hacerlo caer en pecado? ¿Hacerlo caer? Hay que fijarse bien en las tentaciones. ¿Qué intentó hacer el diablo con Jesús? Si tú, postrado, me adoras, yo te voy a dar todo esto. Es decir, lo que Satanás estaba buscando, si tú dejas de adorar a Dios, te rebelas y me adoras a mí, yo te voy a dar todo esto. Puede ser tuyo, solamente póstrate delante de mí. Pero dice la Escritura que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Escritura que en ese momento Satanás, el diablo, lo dejó. ¿Por qué? Imposible de doblegarlo. Imposible de poner la semilla de la rebelión en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su sumisión a Dios era absoluta, a tal punto que cuando iba a ser crucificado, sabemos, estaba llorando, gotas, sudores de sangre. Señor, si es posible, pase de mí este sufrimiento que voy a pasar, esta copa amarga. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso demuestra la soberanía y el respeto de la soberanía del Hijo de Dios a Dios mismo. Este encuentro de poderes, queridos amigos, no es solamente con gente endemoniada. Este encuentro de poder tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con palabras, tiene que ver con actitudes. ¿De dónde vienen los pensamientos que aceptamos? ¿De dónde vienen las palabras que decimos? ¿De dónde viene esa actitud que estoy teniendo? ¿Será que está guiada por el Espíritu de Dios? ¿Por qué está escrito esto en la Biblia? Para ayudarle a usted, hermano. Para ayudarnos a nosotros como iglesia. A que no caigamos en la trampa. Si, como dice la Escritura, nos sometemos a la autoridad de Dios, resistimos al diablo, la Escritura dice que éste huirá de nosotros. En una oportunidad dice la Escritura que el Señor Jesucristo estaba en otro lado y le trajeron a los discípulos del Señor Jesucristo un joven endemoniado, un padre. Los discípulos trataron de liberar a este muchacho de este demonio que lo atormentaba, pero no pasó nada, no pasó nada. Cuando llegó Jesús y vio tal tumulto, ¿se acuerdan? Él dijo, ¿qué está pasando? Estoy parafraseando. ¿Qué pasa aquí? Es que tus discípulos no han podido liberar a este jovencito.
de este espíritu inmundo. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que no creamos que esto es real, que no creamos que esto afecta nuestras vidas, que el enemigo sabe muy bien cuáles son nuestros puntos débiles y él sabe muy bien qué botón apretar para que usted y yo caigamos. Él no quiere eso. Pero la Biblia está aquí, la palabra de Dios está aquí para decir, no, esto es real. A Pablo le pasó, a Jesús le pasó, a Adán y Eva le pasó, hasta en el Apocalipsis indica que esto es real. Queridos hermanos, debemos tener la actitud de Pablo. Nuestra victoria, su victoria en lo que está ocurriendo en su vida, en el matrimonio, en la familia, en nuestros hijos, en la finanza, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro país, solamente se puede lograr a través de Jesucristo y en el nombre todopoderoso de Jesucristo. ¿Estamos ocupando el nombre de Jesucristo en la semana? ¿Estamos caminando con Él? ¿Estamos teniendo devoción con Él? ¿Nos estamos llenando de Él? Porque, y quiero dejarle esto con lo último, el nombre de Jesús no es como estas pulseritas, cafecitas, que tienen varias cositas con muchos santos, que uno puede comprar en la feria. El nombre de Jesús no es como esa pulserita color rojo que atrae la maldición, el mal de ojo. El nombre de Jesucristo no es como esa cintita roja que se le pone a los bebés para el mal de ojo. El nombre de Jesucristo no es como el escapulario que se pone dentro con esa estampita de santo también para que nos proteja. Pero muchas veces, aún como iglesia cristiana, ocupamos el nombre de Jesús y la Biblia como amuleto. Debemos caminar en Jesucristo y en su nombre caminar. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie.